¿Me pueden escuchar? Muy buen día, estimado doctor Pablo Gallardo. Buen día. ¿Escucha con claridad? Le escucho muy bien. ¿Usted me puede escuchar bien? Muchísimas gracias. Sí, muchísimas gracias, estimado doctor. Doctor, ¿el día de hoy va a realizar su presentación con alguna PPT o va a ser netamente oralizada? Netamente oralizada. Perfecto, doctor. Antes de empezar, voy a hacer el inicio de voy a hacer un recuento de su reseña y le brindo el uso de la palabra. ¿Le parece? Muchísimas Perfecto, gracias. estimado doctor. Muchísimas gracias, doctor. Estimados participantes, muy buen día. Hoy, continuando con el desarrollo del Diplomado Internacional de Derecho Penal, nos encontramos en la cuarta sesión referida a Derecho Penal Material por parte del doctor Pablo Gallardo, quien es abogado por la Universidad Central del Ecuador, cuenta con diplomado en Defensa Internacional de los Derechos Humanos, acreditado por el Centro Latinoamericano de Derechos Humanos, es máster en Derecho con especialización en litigación oral por la Universidad de California y ganador del premio a Mejor Interrogatorio de Defensa durante la simulación de juicio oral de la conferencia presencial segunda del referido programa de estudios. Asimismo, es asistente de verano en Ciencias Criminales y Dogmática Penal en la Universidad Alemana, además de ser cursante del programa especializado en Compliance avalado por la Allen Business School y la George Washington University. Además, es abogado en libre ejercicio profesional y docente universitario. Es presidente de Youth Academy de Estudios Jurídicos y ha presentado conferencias y publicaciones en Ecuador y otros países. Estimado doctor, muchísimas gracias por su participación. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Entiendo, estamos en un día festivo para todos. Realmente es interesante poder conversar con ustedes. Quiero preguntar, ¿qué tiempo tengo para mi exposición? Doctor, entre 40 a 50 minutos. Excelente, muchas gracias. Bueno, quiero preguntarles a ustedes, ¿para qué sirve el derecho penal? ¿Hay alguien que tiene alguna pregunta al respecto? ¿Alguien que tenga alguna palabra, alguna idea al respecto? Bueno, el derecho penal tiene una función controladora, ¿no? O contralora, ¿no? De control social, ¿no? Es un sistema que regula más allá de las relaciones civiles, entiendo yo, como un fin teleológico. Bueno, depende de muchos fines, ¿sabes? Porque los códigos penales de diversos países, por ejemplo, el mío habla de prevención, pero el tuyo habla de sanción, ¿verdad, Paul? Así es. Bueno, mi COIP tiene como función de la pena algunas teorías. Regula el ejercicio del jus puniendi, dice el compañero Julio Edmundo. Muchas gracias, Hansel, por esta definición. Muy bien, más o menos de esto vamos a tratar de abordar la conferencia de hoy. Desde los orígenes de la humanidad hemos tenido normas de ejecución penal, es decir, normas punitivas que regulan conductas, sancionan conductas, y bueno, el derecho penal siempre ha estado en sí dentro de nuestra sociedad. Es por ello que en torno a nuestra ciencia se han buscado o se pretende buscar una definición acerca de la ciencia del derecho penal. Entonces, muy bien, ¿qué es derecho penal? Se han planteado algunas visiones, algunas funciones a la pena, algunas visiones de lo que es el derecho penal. Se ha mirado qué protege realmente el derecho penal o para qué sirve realmente el derecho penal. Entonces, voy a ampliarme un poco más de lo que se me ha asignado en esta mañana para tratar de hacer un esbozo un poco sobre la naturaleza y la definición del derecho penal. Muy bien. Hay dos definiciones fundamentales
al momento de hablar de derecho penal. Tenemos una visión objetiva del derecho penal, esta definición objetiva que tiene mucha presencia en la dogmática penal contemporánea. Tiene, por ejemplo, y esto tuve la oportunidad de escribirlo en alguna ocasión, tiene, por ejemplo, la definición del profesor Hans Welzel, que nos dice que derecho penal es aquella parte del ordenamiento jurídico que determina las características de la acción delictiva y le impone penas o medidas de seguridad. Frente a esa definición objetiva, y entiendo también tendrán una exposición sobre este tema, viene la definición subjetiva del derecho penal, indicando que el derecho penal se debe limitar al jus puniendi, al derecho de castigo, a la parte subjetiva sin más. Claro, si la pena es un imperativo categórico y un delincuente destruye esa norma, ese imperativo, esa norma, el imperativo categórico como pena aparece. Esa es una gran fundamentación para hablar del derecho de castigo, del jus puniendi. Y bueno, Kant no solo hablaba del imperativo categórico, sino que también dio grandes aportes a la teoría de la pena. Pero todo esto obedece a una concepción meramente punitivista del derecho penal. El sentido ontológico, funcional, es decir, ¿qué fin cumple? Para no agotarnos en lo formalista, en la definición de delitos y de penas que cumple el derecho penal, entra precisamente a mirar cuál es el sentido, cuál es la función, para qué nos sirve este derecho penal. Entonces, cuando hablamos de una definición un poco más integradora, que pueda haber más allá del objetivo formalista y que pueda descartar por completo lo subjetivo. El derecho penal aparece como un conjunto de normas jurídico-positivas, reguladoras del poder punitivo del Estado. ¿Qué es lo que describe ese derecho penal? ¿O para qué sirve ese derecho penal? Para generar protección a los ciudadanos frente a determinadas conductas. Ahí dejamos de agotarnos en lo formalista, en lo descriptivo. Porque cuando nos agotamos en lo formalista o en lo descriptivo, nos limitamos única y exclusivamente a definir al derecho penal como un conjunto de conductas delictivas y de penas. La punición siempre estará dentro del derecho penal. Ese catálogo de delitos y de penas, delitos que son ciertas conductas que debemos evitar como sociedad, y las penas como consecuencias jurídicas que les asignamos a estas conductas. Pero no solo de eso, sino también de estados de peligrosidad y medidas de seguridad. Estados de peligrosidad que se determinan fundamentalmente en el derecho anglosajón. Se toman muchas medidas preventivas de los delitos. Bueno, en mi país no conozco el caso peruano, pero en mi país, el Ecuador, esta aplicación de los estados de peligrosidad y las medidas de seguridad son realmente mínimas. De hecho, se necesita de un delito para que el derecho penal recién empiece a actuar. No hemos realizado desde nuestra política criminal una lógica de la prevención del delito, más bien manejamos una lógica de la represión. Y es por eso que el Código Orgánico Integral Penal del 2014 en el Ecuador incrementa 78 tipos penales, aumenta las penas a los delitos ya existentes. Pero no hablamos de estados de peligrosidad y de medidas de seguridad jamás. Entonces, vamos a definir estas dos grandes esferas que luego advierto, no vamos a agotarnos en lo formalista.
de la definición objetiva del derecho penal. Cuando hablamos de delitos y de penas, hablamos de que los delitos tienen que cumplir, por supuesto, con determinados parámetros por mandato del principio de legalidad. Y cuando hablamos de penas pecuniarias, penas privativas de libertad y, bueno, todo tipo de punición que acarrea como consecuencia jurídica el delito. Cuando hablamos de estados de peligrosidad, hablamos de ciertas circunstancias subjetivas que le llevan a una persona a delinquir. Y cuando hablamos de medidas de seguridad, hablamos precisamente de esas medidas que toma el Estado, anticipándose, generando una política criminal de prevención del delito y anticipándose al mismo. Son esas medidas que toma el Estado para, de esta manera, evitar que se cometan delitos. En Estados Unidos, por ejemplo, muchos me dirán, es restrictivo a la libertad individual. No descarto aquella opinión. Más bien, en parte, la comparto. Y digo en parte nomás. En Estados Unidos, por ejemplo, los ex convictos de delitos sexuales son un puntito rojo en un mapa. Ese puntito rojo en el mapa nos permite determinar quién tuvo ese pasado judicial y así se pretende, al menos así se pretende, entre otras medidas más, así se pretende evitar o mantener cuidado cuando están con la libertad controlada, mantener determinadas medidas de cuidado para evitar que ocurra otro delito. Hay circunstancias subjetivas que determinan que una persona pueda llegar a delinquir. Sí, en efecto sí. Hay ciertas circunstancias subjetivas, por ejemplo, el pedrastra tiene una alteración del amor, él siente atracción por niños y niñas, y esa es una condición objetiva. Es por eso que hay países en los cuales se piensa inclusive en la castración química, para evitar ciertos delitos. Entonces, ahí están las medidas de seguridad. Acciones que toma el Estado mucho antes de que ocurra el delito, pero para pensar en medidas de seguridad debemos hacerlo siempre dentro del margen y el respeto a los derechos humanos. Debemos pensar qué ganamos y qué perdemos, qué ganamos como sociedad y qué pierde ese individuo y qué pierde la sociedad también al momento de restringirlo en sus derechos y sus libertades, porque al final del día tanto las penas como las medidas de seguridad representan la limitación de derechos. Muy bien, quiero aterrizar un poco más en la materia. Estas dos definiciones del derecho penal, esto es, derecho penal objetivo y derecho penal subjetivo, pueden llegar más allá. Y tengo a bien hacer una definición, y rebasando un poco los bordes de mi tema, tengo a bien hacer una definición que, si bien descarta lo subjetivo del derecho penal, en palabras de Luxon Peña, el derecho penal tiene que descartar todo lo subjetivo, porque tenemos que mirar un derecho penal más allá de la lógica de la represión. Pero si miramos cuál es la función del derecho penal, que sea desde la lógica de von List, el derecho penal protege bienes jurídicos. Si vemos la lógica del profesor Belzel, que el derecho penal protege valores éticos sociales, o vemos la lógica de Gunther Jacobs, que nos dice que el derecho penal no protege bienes jurídicos, sino la vigencia de la norma. Más allá de la fundamentación filosófica que tengamos sobre cuál es el fin protector que tiene el derecho penal, antes de mirar cuál es el fin, el derecho protector, el derecho penal tiene un fin protector, tiene una función más allá de la mera represión. Entonces, si vemos la parte objetiva del derecho penal, incluyendo la función material del derecho penal, su función
dentro de la sociedad y no nos agotamos en lo formalista del derecho penal objetivo, sino que vamos un poco más allá, vamos a ver que el derecho penal no se lo atribuye desde la mera lógica de la punición, sino que el derecho penal tiene un catálogo, sí, de delitos y de penas, de medidas de seguridad y de estados de peligrosidad, por supuesto, pero cumple una función que no se agota en lo formalista, cumple una función específica que mira más allá de la represión del ser humano. Entonces, esa protección ha ido diversificándose dentro de las concepciones filosóficas, pero ese objeto de protección es estrictamente homocéntrico, es decir, se mira en el hombre y en el hombre dentro de la sociedad. Por eso es que en muchos catálogos de delitos penales, los delitos, y esto es una de las formas en las cuales miramos filosóficamente esta forma de protección, pero en muchos catálogos de delitos se clasifican estos delitos, estos tipos penales, se clasifican en cuanto al bien jurídico que lesiona. Delitos contra la vida, tenemos asesinato, femicidio, homicidio doloso, homicidio culposo y todos estos delitos. Delitos contra la administración pública, delitos contra la propiedad, delitos contra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los códigos penales de diversos países tipifican y reprimen los delitos y los clasifican en torno al bien jurídico que queremos proteger. Pero al final del día, esta función protectora, como ya se ha dicho en más de una ocasión, esta función protectora que tiene el derecho penal de la sociedad, no solo debe mirarse desde la víctima o desde el sujeto pasivo más bien del delito, desde la protección que le queremos dar al sujeto pasivo, a pesar de que mi crítica fundamental respecto al uso del derecho penal es que el derecho penal no protege realmente de la comisión de un delito. El derecho penal actúa ex post, actúa después. Entonces, el derecho penal no está para dar una protección, sino para sancionar, y a través de la sanción se piensa que se logra la protección. No tiene mucho sentido desde mi punto de vista la lógica de la prevención general negativa desde esa arista de la función del derecho penal. Pero, como decía, la función protectora del derecho penal, que gracias a la lógica de la prevención general negativa no ha sido eficiente en protegernos, debemos decir que esa función protectora no solo se debe extender única y exclusivamente al sujeto pasivo de un delito, sino también al destinatario del poder punitivo, es decir, al procesado, al sentenciado, a la persona a quien estamos analizando su situación legal. Entonces, como se dice, se ha dicho muchas veces, y lo han dicho un importante profesor alemán inclusive, no solo, el derecho penal no solo debe proteger a las personas, ¿no? O sea, no solo debemos proteger a las personas con el derecho penal, sino también proteger al ciudadano del derecho penal. Porque el derecho penal, cuando desborda, es precisamente una forma de destrucción de bienes jurídicos. Cuando es irracional, más bien empeora los problemas sociales, lejos de encontrarle una solución. En mi opinión, existe una función que cumple la ciencia del derecho penal. El derecho penal necesita cumplir una función que no se agote meramente en la punición, puesto que la punición es una consecuencia jurídica y se piensa que la punición, a través de la lógica de la prevención general negativa, bueno, también la lógica de la prevención especial, pero se piensa que la punición, primero, evitará que otras personas delincan por la coacción psicológica
se piensa que la neutralización también del delincuente evitará que vuelva a delinquir. Ambas visiones tienen su fundamentación medianamente válida, pero sin embargo de aquello, el derecho penal no siempre existirá para la mera punición. El derecho penal tiene que cumplir una función material dentro de la sociedad. Y entonces, en palabras de Cerezo Mir, la definición de derecho penal es que es un sector del ordenamiento jurídico al que, según la opinión dominante en la moderna ciencia del derecho penal, le incumbe la tarea de la protección de los bienes fundamentales del individuo y de la comunidad. Esos bienes fundamentales del individuo y de la comunidad, que si bien tienen tres visiones diferentes, enfatizan un mismo punto de aplicación del derecho penal. Si decimos que el derecho penal protege bienes jurídicos, estamos haciendo una fundamentación un poco más clásica. Un poco más finalista, la fundamentación de que protege valores éticos sociales. Y muy normativista si hablamos de que protege bienes jurídicos. Muy bien, esta función de protección que tiene el derecho penal para la sociedad no solo existe para, insisto nuevamente, no solo existe para proteger al individuo, también existe, por supuesto, para protegerlo al individuo. Es decir, que el derecho penal no solo protege a las personas del delito, sino también debemos proteger a las personas del derecho penal, de ese rebasamiento de barreras punitivas que desbordan en la arbitrariedad. Entonces, si nos extendemos más allá de lo formalista, el derecho penal deja de sentir esa lógica meramente descriptiva como ese catálogo de delitos y de penas, de estados de peligrosidad y de medidas de seguridad. Ese es el mensaje fundamental que les quiero transmitir. Al rebasar ese sentido formalista y al nulificar, por supuesto, ese sentido subjetivista como ese derecho de castigo de la punición por la mera punición, vamos a encontrar que el derecho penal, con la punición, con la descripción formalista de normas que describen los tipos penales, que describen las sanciones, cumple una función muy específica en nuestras sociedades. Esta función que cumple en nuestras sociedades existe para solucionar problemas sociales, y de allí entra en conjugación el principio de mínima intervención penal, que fundamentalmente a través del paraguas de los principios de subsidiariedad y de fragmentalidad, fundamentalmente nos dice que el derecho penal debe intervenir frente a las lesiones más graves, a los bienes jurídicos más importantes. Entonces, esa función que tiene el derecho penal dentro de nuestra sociedad, esa función protectora, se destina a la solución de conflictos sociales que no puedan ser solucionados por otras ramas del derecho penal que deban ser menos punitivas o que simplemente restrinjan en menor grado las libertades de las personas. Porque sea un proceso civil, sea un proceso laboral, sea un proceso administrativo, miremos al derecho administrativo sancionador, por ejemplo, todo esto son normas jurídicas que están o deben estar destinadas, entre otros objetivos, a solucionar los problemas sociales. Entonces, el derecho penal entra al final, cuando nada más puede solucionar estos problemas sociales. Ahora, la crítica que yo siempre hago, ¿cómo solucionas o cómo previenes delitos? Porque es lo que buscamos a través de la solución de problemas sociales con el derecho penal. ¿Cómo previenes delitos cuando el delito ya se ha cometido? De allí que la lógica de la prevención general negativa, insisto, atraviesa al derecho penal y nos dice muy bien la coacción psicológica de la que hablaba Feuerbach en su tiempo. Esa es la que impedirá que los demás ciudadanos delincan. Muy bien,
la lógica de la prevención general, la prevención especial negativa, ese aislamiento, esa neutralización del delincuente, posiblemente nos ayude a prevenir un poco de delitos. Pero sin embargo, no han sido eficientes en la solución. ¿Por qué? En cuanto a la lógica de la prevención general negativa, el delincuente muchas veces comete el delito pensando en que no va a ser descubierto. Es más, busca no ser descubierto. Y en cuanto a la lógica de la prevención especial negativa, lo que yo siempre digo, en contra de la solución punitivista de la criminalidad que planteamos mucho en Latinoamérica, aquí en Ecuador, por ejemplo. Hace 10 años, o hace 8 años, teníamos más o menos unos 12.000 privados de la libertad. Hoy estamos rebasando los 40.000. Es decir, hemos cuadruplicado el número de presos en menos de una década. ¿Y cuáles han sido los resultados? La tasa de criminalidad desde el 2007, la tasa ha aumentado desde el 2017. Es más, la tasa de homicidios violentos ha aumentado de 5.3 o 5.7 que teníamos en el 2017, hoy estamos rebasando los 13, 14 puntos. ¿Tenemos más delitos? Sí. ¿Hemos solucionado algo con el derecho penal? No. ¿Por qué? Porque no se trata de calcinar, y esto lo digo siempre, esta es mi opinión personal, no se trata de calcinar al delincuente en la cárcel. Se trata de calcinar las condiciones para que se creen delitos. ¿Por qué? Muchas veces se desarticula una banda criminal de 6, 8 personas, y esto ya empieza a ser bastante fuerte porque las organizaciones criminales, al menos en mi opinión, creo que hay que aplicarles un derecho penal más fuerte. Pero a veces desarticulamos una banda criminal o vamos a un caso más específico y mucho más fácil de digerir. Se sanciona a una persona con 5 años de cárcel, 7 años de cárcel, por un robo de un celular en un bus o en la calle, en vía pública, etc. Este padre de familia que tiene 2 hijos, y que roba por necesidades económicas porque no ha conseguido hacerlo por la vía correcta para solucionar los problemas financieros de su familia. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A través de la prevención especial negativa. Lo estamos aislando de la sociedad, lo estamos neutralizando de la sociedad. Muy bien, lo neutralizamos, pero el problema que generó las condiciones para que él delinca sigue latente. Y como sigue latente, es posible, y se ve en nuestras sociedades latinoamericanas, se ve que el hijo mayor toma el error de incurrir en la delincuencia. Entonces, el derecho penal no es eficiente si lo miramos o si lo agotamos en la lógica de la prevención especial negativa o la prevención general negativa. Por supuesto que las organizaciones criminales deben tener un derecho penal más duro por la capacidad de poder que tienen, porque las circunstancias son otras, pero eso que quede para otro día. Entonces, agotando el aspecto formalista y entrando a mirar la función ontológica del derecho penal, una definición muy acertada es que el derecho penal es ese catálogo de delitos y de penas y ese catálogo de estados de peligrosidad y medidas de seguridad que existe precisamente para proteger al ciudadano y a la sociedad de determinadas conductas delictivas. Entonces, esta definición objetiva del derecho penal, que llega ya al sentido material del derecho penal, a la funcionalidad que tiene el derecho penal, es el mensaje que yo les quiero transmitir. Entonces, de esta manera, en las direcciones que miremos a la definición del derecho penal, nunca, jamás, y debo insistir en esto, nunca jamás olvidar que el desarrollo de la dogmática jurídico-penal se ha logrado precisamente a través de la protección del individuo desde lo que pueda ocasionar el derecho penal. Insistir por tercera o cuarta vez, el derecho penal no solo debemos proteger al individuo con el derecho penal,
sino también protegerlo del derecho penal. Y para esto existen estos límites al jus puniendi, estos principios limitadores al jus puniendi, que limitan al derecho penal a estándares mínimos, a estándares realmente razonables, que no desborden en lo arbitrario. Entonces, esto de la definición del derecho penal, por supuesto, nos deja consecuencias en la teoría de la pena, en la teoría del delito, e inclusive en cómo mirar, sobre todo, los principios limitadores al jus puniendi. Finalmente, decirles a ustedes, nuestra ciencia del derecho penal, en esta función protectora, debe jamás olvidar los principios limitadores al jus puniendi. Y jamás olvidar los bienes jurídicos tutelados que debemos garantizar a través del derecho penal. Porque por mucho que la lógica de la prevención general negativa y la lógica de la prevención especial negativa no hayan sido eficientes o no hayan dado el resultado querido a través del derecho penal, a través del uso del derecho penal, esa protección en estándares bajos, como siempre lo digo, que hoy tenemos, es por lo menos lo que tenemos. Y a ello debemos mirar el derecho penal ya también desde las lógicas preventivas. Y cuando hablo desde la lógica preventiva, hay que reforzar, por supuesto, ese catálogo de estados de peligrosidad y medidas de seguridad. Klaus Roxin decía que en su tratado de derecho penal, parte general, decía que la lesión al bien jurídico es un presupuesto de punibilidad. Pero frente a esa lógica, el profesor Jacobs ha negado que el derecho penal proteja bienes jurídicos y más bien debe proteger la vigencia de la norma. Al respecto del debate filosófico, donde en un punto anterior estaba Hans Welsel al decir que el derecho penal protege valores éticos sociales. Al respecto, y en ese punto específico, muchos bienes jurídicos equivalen a los valores éticos sociales. Pero la visión de que el derecho penal solo protege la vigencia de la norma negaría las otras dos visiones anteriores. Más allá de que agotemos la protección del derecho penal en la vigencia de ese imperativo categórico, más allá de que agotemos el uso del derecho penal a la limitación de la protección del ordenamiento jurídico como único bien jurídico, o más allá de que pensemos en el bien jurídico, en esos derechos individuales de interés social que involucran un concepto relacional entre el individuo frente al Estado, que le involucra al Estado la protección, como lo han llegado al acuerdo común algunos autores continentales y anglosajones, más allá de la lógica que miremos, ese derecho penal solo existe para protegernos. Y esa es la verdadera función que debe tener. Y desde esta verdadera función, y para ya finalmente concluir, desde esta verdadera función, puedo decirles que no se puede encontrar un derecho penal que cumpla con la función protectora si desborda a límites arbitrarios y estos límites arbitrarios más bien consiguen lo contrario. Muchas gracias por escuchar mi exposición. Muchísimas gracias, estimado doctor, por la presentación. Ante ello, hay dos preguntas que nos han efectuado el público. La primera de ellas es, estimado doctor, muchísimas gracias por su presentación. Respecto al derecho penal material, ¿usted concibe que el COVID ha hecho alguna modificación en esta
o cree que se debe modificar a raíz de la pandemia mundial que hemos sufrido? Muchísimas gracias. No le escuché bien la pregunta. ¿Usted cree que El COVID, doctor, el COVID. el ¿El COVID? COVID ha generado algún impacto en el derecho penal material? A ver, pienso que no debemos olvidar algo. El derecho, no solo el derecho penal, el derecho en sí es un producto social dinámico. Cuando hablamos de que es un producto social dinámico, hablamos de que las ciencias jurídicas obedecen al comportamiento de nuestra sociedad. Cuando las ciencias jurídicas obedecen al comportamiento de la sociedad, hago dos visiones y muy rápido. Primero, no debemos importarlo todo sin antes poner un filtro de nuestras realidades sociales. Y segundo, no menos importante, las normas jurídicas están dispuestas a variar. Entonces, vamos a lo segundo. El COVID-19, que se declara pandemia a nivel mundial en marzo del 2020, vean esto, ya estamos 2 años, ha modificado el derecho penal. Posiblemente sí. De hecho, en mi país, romper el cerco epidemiológico, creo que es la palabra, en mi país es delito. No conozco de procesos penales al respecto, que creo que en muchos casos habría error de tipo, pero es delito contagiar a otras personas con una enfermedad viral. Hay un tipo penal para eso. Tipo penal desactivado que se lo pretendió activar a través de la prevención general negativa, haciendo campañas de publicidad, pero al final del día, un tipo penal que era desactivado. Entonces, creo que la pandemia del COVID-19 nos ha servido para entender sobre todo el valor de la vida y el valor de la sociedad. Y a través de eso, pues podemos pensar de que nuestro derecho penal más bien deberá limitarse un poco más. ¿Por qué creo que el derecho penal se ha limitado un poco más a través de la pandemia del COVID-19? Se han dado indultos por el hacinamiento carcelario en el Ecuador, por ejemplo. En otros países, por las graves denuncias de lo que ocurre en el sistema carcelario han hecho que muchos países piensen en reducir sus presos, porque el hacinamiento es una bomba de tiempo para el contagio del COVID-19. Entonces, de alguna manera, nuestra política criminal, a excepción de El Salvador, se ha suavizado como región, como país. Bueno, Ecuador también podría estar entre una de las excepciones hasta hace poco, porque el indulto presidencial eh, eh, entra en esa lógica de la reducción de la aplicación del derecho penal, de la sanción punitiva. Pero creo que como región nos ha hecho pensar en el valor de la vida, el valor de la sociedad, y nos ha hecho pensar en una pequeña reducción del uso del derecho penal. Muchas gracias, doctor. Y una segunda pregunta indica, doctor, respecto al impacto de las nuevas tecnologías y o el derecho informático, ¿cuál cree que debe ser la aplicación en el derecho penal? Excelente pregunta, muchas gracias. Esto es muy interesante, es una pregunta muy interesante. Antes del COVID-19, el Ecuador no tenía la posibilidad de entregar un escrito con firma electrónica, un escrito en una ventanilla virtual. Pero todo esto se implementó en menos de un mes aquí en el Ecuador, cuando los abogados fuimos aislados en nuestros domicilios y ya no podíamos litigar en los tribunales. Por supuesto que esto antes lo tenía Chile, España, Estados Unidos y, de lo que me consta, algunos países en la región. Ya se habían ensayado en Estados Unidos audiencias telemáticas, pero muy mínimas. Se han profundizado, pese a los errores que han habido en el camino,
se han profundizado en nuestra región y en otras regiones las audiencias telemáticas producto de la pandemia. Pero ¿qué es lo importante? Los procesos acusatorios tienen una característica fundamental, la publicidad. Y a través de la tecnología se puede publicitar o potenciar la publicidad, sí. Porque lo que en un auditorio, que en el mayor de los casos, digamos, la Corte Provincial del Guayas, entran 200 o 300 personas, en las redes sociales, con una plataforma Zoom, donde ingresen 100 personas, 500 personas, no lo sé, y en las redes sociales, además, donde hay miles y miles de personas, la publicidad se puede potenciar a límites nunca antes vistos por la sociedad. De tal manera que a través de Facebook, de Twitter o la red social que usted quiera elegir, se puedan ver todas las audiencias que son públicas, porque hay excepciones al principio de publicidad, por supuesto, pero se puedan ver todas las audiencias. Entonces, la tecnología va a reforzar nuestro sistema acusatorio, porque uno de los objetivos de la publicidad es la transparencia. Es lo que se miraba en la antigua Grecia, en la antigua Roma, que las decisiones puedan ser respaldadas por el ciudadano o puedan ser cuestionadas por el ciudadano a través del principio de publicidad. Lo mismo se pensó en la Inglaterra de su tiempo, del siglo XV, en los Estados Unidos de América de hace unos dos siglos. Entonces, ese principio de publicidad potencia la transparencia y la tecnología va a potenciar al principio de publicidad. Muchísimas gracias, estimado doctor. En efecto, esas han sido las dos preguntas que efectuó el público. Por parte del equipo B-Lawyer queremos extender nuestro más sincero agradecimiento por acompañarnos y esperamos que nos puedan acompañar en futuras oportunidades. Muchísimas gracias, estimado doctor Pablo Gallardo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, en especial a mi amigo Hansel Salinas. Siempre es un gusto estar aquí y estoy siempre a la orden. Muchísimas gracias, estimado doctor. Eso sería todo por hoy. Tengan un excelente fin de semana a todos. Hasta luego.